Desde los orígenes del gran invento de la radio, se pensó en la necesidad de dejar los micrófonos solo para aquellas voces con ciertas características, con cierto timbre y dicción. Es el nacimiento de una gran y apasionante carrera, la de locutor. Muchos profesionales de la voz se formaron de manera autodidacta, crecieron junto a la radio y abrieron brecha para las futuras generaciones que seguían como ejemplo a esos pioneros de la radiodifusión. Entre esos grandes locutores imprescindibles de la radio venezolana, contamos con la figura del maestro Luis Ochoa, la voz. 1, 2, 3, probando. ¿Se han preguntado ustedes qué es un locutor? Para mí, un locutor debe tener buena voz y una dicción perfecta, o lo más aceptable posible, ¿no? Nosotros somos seres lingüísticos, emocionales, corporales y de acción. Estas características, si se ponen en juego, funcionan. De fallar alguna de ellas, por ejemplo, la emocionalidad tiene que estar presente en todas las narraciones. Bien, voy a comenzar con un poco de cómo entro yo en este mundo, el mundo audiovisual. Fue en el Consejo Venezolano del Niño, en la sección audiovisual justamente. Narrábamos todos los programas culturales que dependían de ese departamento. Se grababan en Radio Nacional. Y quien me lleva a mí a Radio Nacional es un argentino que vino con la balandra Isabel llegó esta tarde, con Juana Sugen y Néstor Sabarce. Tenía 11 años cuando trabajó en esa película. Por cierto, compadre mío doble, en paz descanse. Entonces, Juan Corona me comienza a enamorar, por llamarlo de alguna manera, para que yo sea locutor. Yo le decía, chico, yo quiero ser cantante de óperas, no locutor. Y de hecho estudié canto varios años. Fue quizás lo que me ayudó bastante en la dicción y en la emocionalidad también. Yo comencé estudiando canto, pero me di cuenta a tiempo que no tenía talento para la música, ¿no? Una voz grande, como decían mis maestros, una voz de bajo profundo, pero sin talento musical, que me di cuenta yo. En cambio, decidí ser locutor. Bien, en ese entonces comienzo a trabajar en Radio Nacional como locutor de cabina en programas culturales, en la emisora cultural. Y a la vez en la televisora nacional, donde tenía 4 programas. Y conjuntamente en Radio Continente, donde también actué como locutor de cabina. Y recuerdo que hacía de vez en cuando, o sustituía a Osvaldo Yepes en su programa muy conocido, el Hit Parade, de Osvaldo Yepes. Luego el Consejo Venezolano del Niño me beca a Londres para estudiar técnicas audiovisuales y televisión educativa. El maestro Luis Eduardo Ochoa Rodríguez, mejor conocido en el mundo de la radio y la televisión venezolanas como Luis Ochoa, es una de las grandes figuras de la locución en nuestro país. Por su condición de bajo, hace que sea una voz muy reconocida, muy destacada, aparte de la calidad, la excelencia que tiene, el buen timbre, el matiz, el ritmo y una serie de características que solamente las grandes voces tienen, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Luis Ochoa fue un locutor reconocido no solamente en Venezuela. Su paso por la BBC de Londres, quizás la emisora más importante del mundo entero, no solamente ahora,
sino también en la época en la cual Luis tuvo la oportunidad de trabajar allá en Inglaterra, fue reconocido como el locutor venezolano, como aquella voz que dictaba cátedra, aquella voz que se reconocía, aquella voz que no tenía detalles, porque como ustedes saben, amigos televidentes que me escuchan en este momento, no siempre se logra cuando uno trabaja en la radio, cuando trabaja en la locución, una voz con esas características y con esa elocuencia que tiene la voz de Luis Ochoa, el maestro que nos ocupa en este momento. A Luis Ochoa precisamente no le gusta que le llamen maestro, pero nosotros, quienes hemos sido alumnos de él, nos vemos en la obligación de reconocer su talento y sus grandes méritos. Quiero también decirles cómo conocí a Luis Ochoa. A Luis Ochoa lo conocí, por supuesto, como la mayoría de todos ustedes, a través de la pantalla chica, narrando El Informador de Venevisión, hace 25, 30 años atrás. Después, aquí en la Universidad Nacional Abierta, años 90 por allí, tuve la gran oportunidad de trabajar con él y de compartir con él y de ser maestro de ceremonias junto a él. Y debo confesar que cuando uno actúa al lado de un maestro, de una figura como Luis Ochoa, uno siente que tiene un compromiso muy grande porque está al lado de toda una institución en materia de locución, en materia de radio, en materia de televisión, en materia de esta técnica de los videos. Luis es un maestro de todo esto. Y hablando de la BBC, recuerdo que en esa época se grababa a la vez en 56 idiomas. Era una sala de máquinas, se apretaba un botón y arrancaban las máquinas. Y cada uno tenía un productor. Por ejemplo, el caso mío era en Latin American Service, en el servicio latinoamericano. Después ese productor, si se equivocaba, iba al punto anterior. No podía parar. Después, este productor editaba en unas cabinas especiales. Cuando regreso a Venezuela, fui contratado por el Consejo Municipal del Distrito Sucre para dirigir un proyecto de televisión educativa. Era un proyecto interesante, era trabajar con los barrios, con las comunidades, en programas tan sencillos como corte, costura, herrería, todas las cosas que una ama de casa de barrio necesita hacer. Ese proyecto era muy bonito, muy importante, pero conversé con técnicos, ingenieros, entre ellos Sapolsky, que recuerdo. Fuimos a una loma de Petare y se veía a lo largo Katia, pero perfecta se veía. Ese era el punto importante para construir la televisora. Pero entre conversaciones nos dimos cuenta que era bastante costoso el proyecto, ¿no? De elaborar una planta física, traer equipos, etc., ¿no? Y se me ocurre ir a Venevisión y hablar con Enrique Cuscó, que era gerente general en ese momento. En paz descanse, una persona muy querida por mí. Este señor conversa conmigo y me dice lo mismo, me dice, mira, yo te puedo ofrecer 1 hora antes de comenzar nuestra programación, 1 hora para ti. Ahí puedes divulgar cuanta cosa tú quieras en 1 hora, figúrate, tenemos toda esa oportunidad. Por cierto que el costo lo voy a decir porque era ínfimo, 36.000 bolívares de la época por hora, era 1 hora. Entonces, en el ínterin se muere el presidente del Consejo Municipal, que era Monegui, Fernando Monegui. Todo queda en ascuas. Yo continué, como era interino de la Casa de la Cultura, trabajando incluso con Pancho de Antonio, fuimos curador de Bárbaro Rivas. Protegimos su vida en cuanto había un señor extranjero que le cambiaba los cuadros por licor, botellas de ron y caña blanca. Pancho de Antonio y yo nos encargamos de hacerle un cuarto,
un baño que no tenía y comida de por vida y su servicio médico. Claro, pasa esto y me llama Enrique Cuscó y me dice, ¿cuánto ganas tú en el Consejo Municipal de Sucre? X tal cantidad. Me dice, bueno, yo tengo un poquito más para ti. Si quieres trabajar con nosotros, me lo manifiesta. Le dije, ya, acepto. Y comienzo a trabajar en Venevisión. Hablar de Luis Ochoa es hablar de la historia de la televisión y de la radio en Venezuela. De la televisión y de la radio en Venezuela en el siglo XX y buena parte de lo que llevamos del siglo XXI, porque uno recuerda a Luis Ochoa como el gran narrador de noticias en Venevisión. Después también tuvimos oportunidad de escucharlo en cualquier cantidad de comerciales, en cuñas, en documentales institucionales. Y yo empecé a tener relación con Luis a finales de los años 80, cuando yo producía freelance para una empresa y él era el locutor que hacía la voz para esos documentales. Después nos encontramos donde él fue mi profesor y yo fui su alumno en Radio Caracas Radio. Yo estaba en Radio Caracas Radio 92.9 y Luis Ochoa se encargaba de tutorearnos. Él nos escuchaba, nos monitoreaba, veía cuáles eran nuestras deficiencias y luego nos daba una clínica maravillosa de locución para crecer. Y definitivamente de esos aprendizajes de Luis Ochoa y de otros grandes maestros fue que luego pudimos ser profesores en el área de la locución. Y fíjense lo que son las cosas. Más tarde estuve yo y estoy todavía en Venevisión y también doy clases y he tenido la oportunidad maravillosa de poder llevarme a Luis Ochoa a compartir en un aula de clases y que él pueda impartir de primera mano esas enseñanzas maravillosas que primero me dio a mí y luego le dio a mis alumnos. Entonces, en el año de 1965 hasta 1975 trabajé yo en Venevisión. Primero como locutor de cabina, promociones, reportero, jefe interino de promociones, prensa y ancla del informador. Bueno, siempre hay cosas interesantes y hasta cómicas dentro de la vida profesional de uno. Por cierto que estando una vez en el departamento de prensa, oigo la cortina del informador. Tenía que bajar escalera, un pasillo largo. Bueno, bajé corriendo, ¿no? En ese correr aparece Nelson Ned. Lo salto, tropiezo con una pila de agua y casi atropello a Lupita Ferrer. Pero logré entrar al estudio y narré el informador. Salgo del informador, bueno, consternado pues por lo que había pasado. Llego al camerino y me encuentro con Sofía Lorenz. Fue otra de las grandes figuras que conocí, además de Marco Antonio Muñiz, entre otros, en esos momentos. El maestro Luis Ochoa, extraordinario amigo, gigante, grande en tamaño, en sentimientos, en profesionalismo. Realmente ha sido para mí como un trampolín en mi existencia en cuanto al locutor de televisión se refiere, porque hubo la casualidad de que Luis Ochoa, por los años 1971-72, conformaba parte de El Informador en Venevisión. Cuando a Ribajerez lo llamaron para integrar a ese grupo, realmente me sentí sumamente emocionado porque estaban narrando José Sánchez Guilló, Marianela Salazar y el grande Luis Ochoa. Yo, chiquitico allí, ¿qué hacía entre estos maravillosos narradores? Comencé mi función. ¿Qué ocurrió? Que Luis Ochoa, pasado el tiempo, 1 año, 2 años máximo, dijo, me retiro de El Informador, porque
dijo unas frases bonitas, maravillosas, porque ya tengo quien me reemplace. La credibilidad, la seriedad, la forma como narraba yo las noticias, se las copié de ese grande Luis Ochoa, a quien saludo con mucho cariño, con mucha admiración y deseando que siempre esté en este medio de la radio y la televisión. En la radio le escuchábamos tiempo atrás, allá en Valera, donde me crié, le escuchábamos en un programa algo así como Álbum de México, a través de Radio Continente o Radio Rumbos. En este momento no recuerdo cuál era la emisora, pero todas las mañanas disfrutábamos su animación. Luego estar yo con él narrando en televisión, algo extraordinario e inolvidable. Para Luis Ochoa, cuando él se retiró, y esta es la anécdota que le iba a contar, alguien me dijo: Ribajerez, quítate el zapato izquierdo. ¿El por qué? Sí, lo hice, buscando ellos un papelito con el nombre de Luis Ochoa, porque señalaban que yo había colocado el nombre de Luis Ochoa pisoteándolo para que se fuera. Pero es realmente lógico que eso no fue así, sino que él consideró que ya había encontrado la persona adecuada para reemplazarle. Él irreemplazable en aquel momento, pero me tocó a mí ocupar su puesto. Para Luis Ochoa, el maestro, el grande de siempre, mi sincero deseo y cariño, y él estará figurando en la historia de la radio y la televisión venezolana como una de las figuras más prominentes, más importantes. Un abrazo, el gran amigo Luis Ochoa. Muy buenos días, amigas y amigos. Como siempre, con mucha salud, por 88.1 FM, la emisora Adulto Joven. Estaremos con todos ustedes, el equipo conformado por Orlando Mesori en la dirección de producción, Jefferson Angulo en la edición y montaje, en la producción Jesús Rodríguez y quien les habla Luis Ochoa. Hoy estaremos con un invitado muy especial, el doctor Juan Carlos Troconi Saavedra, urólogo. Él nos estará hablando sobre el gran avance tecnológico en el mundo de la medicina, el láser verde. Bienvenido, doctor. ¿Qué es el láser verde? Sí, para mí trabajar con Luis Ochoa, a quien además siempre he admirado mucho, es un gran motivo de orgullo, además que es una gran persona y un mejor amigo. Siempre, desde muy chamo, tuve la sensación de querer trabajar con gente como él, y hoy día precisamente este es mi día a día, compartir con este gran personaje de la radio y de los medios. Luis Ochoa comparte conmigo en el programa, él es la voz de mi programa que he transmitido a través de 88.1 FM, la emisora Adulto Joven, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 11:50. Luis es precisamente la voz líder del programa, él es quien identifica cada una de las secciones del programa y quien además hace las presentaciones. Eso para mí es un tremendo orgullo y además un gran honor. Bueno, para mí es un placer hablar de Luis Ochoa. Realmente en sus comienzos, bueno, en la televisión yo no los viví, no recuerdo exactamente, pero sí ya lo conocí como una figura grande de la narración de noticias a través de Venevisión. Y desde ese momento comenzó
de mi parte una admiración hacia Luis. Era un profesional con una seriedad y una voz que imponía un gran respeto y que le daba una gran prestancia a la información. Yo a veces me preguntaba, ¿por qué ese señor sale tan serio? Después, con el transcurso de los años, entendí que narrar noticias, transmitir información, era una materia muy seria. Y desde ese momento me llamó la atención y lo vi, y a través de los años lo considero como uno de los grandes profesionales, como una gran voz, como uno de los representantes más genuinos de la narración de noticias y de la locución en general, porque Luis ha sido locutor de innumerables comerciales y de documentales, y así lo considero como uno de los grandes de nuestra locución. Mi relación profesional con Luis comienza a través de la emisora RQ 910, de la cual yo era director. Tuve la suerte de que Luis hiciera uno de los programas de la estación que producía la licenciada María Eugenia Mosquera, historiadora y actual directora de Vale TV. Era un programa dedicado a costumbres, a música venezolana, se llamaba Un País Llamado Venezuela, que es una de las cosas que a mí me gusta. Cuando soy director de una emisora y en el plano profesional también, yo personal, dejar algo y sobre todo transmitir valores, transmitir costumbres, transmitir tradiciones de nuestro país. Y en ese momento esa relación se transformó más en un amigo, en una amistad que ha seguido a través de los años con Luis. Y sin duda alguna puedo decir que es una gran persona, un gran amigo en toda la extensión de la palabra. 50 años dejando entrar su voz a millones de hogares, más de 1000 comerciales, documentales que han dado la vuelta al mundo, noticias narradas que nos hablaban de grandes acontecimientos. Luis Ochoa, La Voz.